experiencias pedagógicas educativas. Hoy tenemos a nuestros invitados panelistas, van a tener 20 minutos para su intervención. Queremos empezar con usted, doctor Edison Paredes, quien es filósofo, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar y educador popular. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar en este espacio para compartir algunas ideas, algunos criterios que nos ayuden a pensar y a reflexionar la educación. He preparado una pequeña exposición ahí, voy a hacer lo más corto posible. Y también de antemano pedirles a ustedes, a todos y a todas, disculpas porque acabando la exposición tengo que retirarme. Tengo también que mejorar un trabajo con docentes también a la Universidad Andina a las 11 de la mañana. Entonces les pido de antemano me disculpen por esta salida abrupta, digamos, de este proceso. Bueno, yo he preparado una exposición que nos ayude a reflexionar la educación como un espacio político y esta relación entre educación, la política, el poder y la potencia. Eso es sobre lo que quisiera trabajar hoy día. Entonces, en primer lugar, vamos a plantear algunas ideas sobre lo que es la educación, luego algunas tesis sobre lo que es la política, lo que es el poder y la potencia, y finalmente las relaciones entre la educación, la política, el poder y la potencia desde dos perspectivas fundamentales. Lo que llamamos una perspectiva trascendente, es decir, cuando se impone desde afuera los criterios, los procesos y las políticas, sobre todo educativas, y una más bien que llamamos inmanente, que es propia de la práctica educativa, que no viene desde afuera, sino que la vamos desarrollando y la vamos implementando desde nuestras propias realidades, de nuestras propias situaciones, desde nuestras propias, digamos, dinámicas del proceso educativo. Entonces, comencemos con algunas ideas de cómo estamos viendo lo que es la educación. En primer lugar, la educación se caracteriza por ser una experiencia política relacional y también situada. Por eso no es posible una educación universal que se imponga para todo lado, ¿no? Sino está situada desde las realidades, desde los contextos, desde las culturas, y esa educación se hace rica, ¿no es cierto? Y la educación es relacional. ¿Por qué? Porque miren, la vida se constituye por las relaciones. No hay nada que esté aislado, todo está relacionado. Y sobre todo la vida humana es relacional. Esto que nos ha pasado en la pandemia, que quedamos aislados unos de otros, con temores y con miedos, fue minando nuestra vida de alguna manera. ¿Sí? Pero la vida es relaciones, la vida humana es relaciones. Y sobre todo las relaciones que establecemos del compartir, de la solidaridad, del apoyo. Sin eso la vida humana no es posible. Y la educación justamente es eso, son relaciones. Es una experiencia de relaciones. ¿Sí? Y esta experiencia relacional da lugar a una experiencia de convivencia con los otros. Una interacción y una socialización. El campo educativo es una relación tensa de pasiones, de afectos, pero también de razón, de pensamiento. Una composición de cuerpos, pero también de pensamientos. ¿Sí? Y estas
composiciones entre cuerpos, entre pensamientos, entre afectos, entre pasiones, entre ideas, van constituyendo una comunidad educativa en la que se estructuran de manera sistemática procesos de enseñanza o de aprendizaje. Esto es lo que hace distinto al campo educativo de otros campos de aprendizaje. Miren, desde que nacemos, incluso antes de que nazcamos, cada uno y cada una estamos en constante y permanente aprendizaje. ¿Sí? Ustedes vienen de sus comunidades acá a Quito y aprenden. Nosotros vamos a las comunidades y aprendemos. Caminamos por la calle y estamos aprendiendo. Vamos al mercado y algo aprendemos. Pues la vida es una constante, dinámica de aprendizajes. Pero en la educación, estos aprendizajes se hacen de manera sistemática, organizadas, coordinadas, en tiempos, en espacios, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este campo educativo, se compone por dos dimensiones, por lo que llamamos lo educativo y la educación. Ahí tenemos un esquema, lógico, que relaciona estos dos elementos. Lo educativo, que está como lo, y la educación como la. En el espacio educativo se integran y se componen estos dos elementos, y la integración de estos dos elementos configuran una experiencia educativa y una práctica educativa. ¿Qué es lo que está, en lo educativo? Lo educativo está constituido por lo que podemos llamar la estructura educativa, ¿no? Esta estructura educativa está, por ejemplo, en el espacio. Ustedes, todos y todas hemos pasado por instituciones educativas. Esa estructura, lo educativo es esa estructura educativa, donde está el espacio, donde está organizado el tiempo que pasamos en las aulas, donde está la cuestión curricular, la organización académica, las normas que tiene cada institución. Eso es la estructura. Y en esa estructura, ¿no es cierto?, es lo que está las condiciones para el desarrollo del proceso educativo, en un espacio, en un tiempo, en un régimen curricular, en un régimen académico, en grados, en cursos, en áreas, en los sistemas de promoción, ¿no es cierto? Cada uno hemos pasado de pronto de la primaria, luego a la secundaria, o al básico, luego al bachillerato. Toda esa organización académica es la estructura. Pero esa estructura, ¿no es cierto?, no se sostiene si no hay relaciones entre nosotros, entre profesores y estudiantes, por ejemplo, profesoras y estudiantes. ¿Sí? Entonces, la educación es eso, las relaciones que establecemos en el aula, tanto los docentes como los discentes. Las personas que estamos en el ámbito educativo, ¿no es cierto?, establecemos relaciones. Y estas relaciones entre las personas, entre los sujetos, pero también las relaciones que establecemos de estas personas con los saberes, con los conocimientos, con las técnicas, con las tecnologías. Para hacer toda esa exposición que ustedes han hecho y están haciendo ahora, hay una conjugación de saberes, de conocimientos, de técnicas, de tecnologías que han ido aprendiendo en el espacio educativo. Entonces hay también una relación. Hay una relación también con el mundo propio de cada pueblo, de cada cultura, con el mundo nacional, con el mundo, más amplio. Entonces, en el espacio educativo también portamos todos y todas el mundo del que somos parte. Y entonces, para pasar a la cuestión de la educación, sobre todo en las cuestiones relacionales, seguimos en la siguiente gracia. Miren, hay las relaciones entre las personas, las relaciones entre los conocimientos, los saberes, las técnicas y las tecnologías, y las relaciones con el mundo se conjugan, se componen de una determinada manera que dan lugar a dos tipos o dos modalidades de educación. Una educación autoritaria, que está
fundamentalmente relacionada con el impartir. Cuando nos preguntan, ¿y este año qué vas a impartir?, nos preguntan a los docentes. Yo voy a impartir matemáticas, voy a impartir ciencias sociales, voy a impartir física, voy a impartir tecnologías. Ese impartir es un modo de relación, ¿sí? Y que está ligado fundamentalmente al don, al dar. Porque también nos preguntan, ¿y qué vas a dar este semestre? Bueno, yo voy a dar filosofía y educación, decimos. Entonces se vuelve un don. Y todo don es autoritario. Todo don. Cualquier relación que nos pongamos en este vínculo del dar y del don va a ser autoritario. Y justamente ahí se hace un ejercicio del poder, digamos, jerárquico, dominante. Pero también en el mismo espacio educativo en el que cada uno y cada una nos hemos desarrollado y venimos en nuestras prácticas educativas, también hay otra forma de componer estas relaciones que dan lugar a una educación liberadora, que ya no está ligada al impartir, sino al compartir. Es como la pambamesa, ¿no? Cada uno trae lo que puede, ¿no es cierto?, lo que tiene, y compartimos. Nadie está obligado a comernos todo, sino lo que nos gusta, lo que podemos, lo que nos apetece. Asimismo es la educación. Los maestros, las maestras compartimos nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras experiencias, pero también los estudiantes. Y los estudiantes también, y las estudiantes también comparten en el espacio educativo también sus saberes, sus conocimientos, sus creencias, sus experiencias, y el proceso educativo se vuelve un proceso comunitario. Pues es distinto compartir que impartir. Y a veces los mismos docentes y las mismas docentes estamos en las dos vías, en el impartir a veces y en el compartir otras veces. Entonces, la educación autoritaria, pues, cuando se configura de esa manera, se vuelve un aparato de Estado, ¿no? Y el horizonte de este tipo de educación, de esta modalidad de educación, está ligada a la reproducción social, a la reproducción de la fuerza de trabajo, de la mano de obra, a la afirmación de las situaciones de dominación, de explotación, de exclusión, ¿sí? Y también los procesos educativos en este tipo de educación se organizan como si fuera una fábrica, ¿no? Una fábrica en donde los intereses fundamentalmente que predominan son los intereses de los sectores dominantes de la sociedad, tanto nacional como transnacional, y el aula se convierte en un espacio en donde se materializan las concepciones y prácticas de educación autoritaria, ¿no? Una relación de poder absolutamente vertical. Mientras el horizonte político de la educación liberadora está orientada ayer se decía esto con mucho énfasis cuando se citaba a Paulo Freire, la educación no transforma la realidad como nos exigen a veces los gobiernos, los ministerios, ¿no? La educación tiene que transformar la realidad, la educación tiene que resolver los problemas de la gente, de las comunidades, de los grupos, tiene que satisfacer las necesidades. La educación no tiene esa misión. La educación liberadora tiene como horizonte educar a esas personas, a esos sujetos que están en el proceso educativo, docentes y estudiantes, para que ellos, de manera consciente, puedan transformar la realidad. Entonces, el espacio educativo es un espacio para educar a las personas, no para resolver los problemas. Porque la educación no es ningún ministerio, la educación no es una ONG, la misión de la educación es educar a las personas para que ellas organizadamente, colectivamente puedan transformar la situación en la que viven. Y eso es nuestra tarea también como docentes, como espacio educativo.
Y por esta razón también en la educación liberadora hay una autonomía del proceso educativo, de los intereses que se juegan en la sociedad, sobre todo de los intereses de los sectores y de las clases dominantes. Digo sobre todo porque también es importante la autonomía con los sectores también populares, para que no se convierta la educación en una correa de transmisión de esos intereses. Y en el aula es el espacio donde se materializa esta concepción y esta práctica de la educación liberadora. Ahora, brevemente quisiera pasar a estos otros elementos de la política, del poder y de la potencia. La política puede ser concebida, digamos así, como la vida en común de los diversos modos de existir humanos. La política es esta composición tensa entre el poder, la potencia, que sostienen las diversas estructuras políticas, la familia, las asambleas, el Estado. Todas esas estructuras políticas se van sosteniendo por esta relación, por esta composición que implica la vida en común. El poder, por otro lado, se la concibe como una relación social, como la educación, decíamos al inicio, es una relación. Esta relación que se establece en el espacio educativo es una relación de poder. Tanto los maestros como las maestras, como los estudiantes y los integrantes también de la comunidad educativa ejercemos poder en el espacio educativo. Y a través de este ejercicio del poder se van realizando los intereses, ¿no? Los objetivos, los anhelos de los grupos, de los colectivos, incluso de los individuos. Y por eso también el poder es esta capacidad de afectarnos, porque el rato que entramos al aula, afectamos al estudiante, y el estudiante nos afecta. ¿Por qué? Porque ejercemos poder. Por eso la educación es una experiencia política, ¿no? Y por otro lado, la potencia puede ser también concebida como aquello de lo que podemos como cuerpos individuales y de lo que podemos como cuerpos colectivos. También lo que puede un pensamiento es su potencia. ¿Qué es lo que podemos nosotros como individuos y como colectivos y como comunidades? Esa es nuestra potencia. Cuando establecemos relaciones de poder, esta potencia puede incrementarse o puede disminuirse. Cuando estamos en el ámbito de la educación autoritaria, en donde el ejercicio del poder es jerárquico, vertical, nuestra potencia se disminuye. Pero cuando estamos en educación liberadora, donde compartimos, donde no hay jerarquías, donde hay situaciones de igualdad, nuestra potencia se incrementa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta relación entre educación, poder y potencia desde dos puntos de vista, ¿no? ¿Sí? Desde una perspectiva trascendente, en la siguiente, gracias, en donde el poder, por un lado, está subordinado a la educación y el trabajo en el aula va a determinar de manera vertical lo que se entiende por poder, lo que se enseña sobre el poder, el modo predominante del ejercicio del poder y la reproducción de las concepciones y prácticas dominantes. Cuando esto sucede, nuestra potencia se disminuye, nuestra potencia de actuar y nuestra potencia también de pensar. Hay otra forma también de relación trascendente en donde el poder subordina a la educación y al aula. Aquí se impone, ¿no es cierto? El poder impone un discurso y una práctica dominante en la educación, plantea un modo de racionalidad, que es el predominio de esta racionalidad técnica, el modo de organización técnico-fabril, al modo de la fábrica, ¿no? Y empresarial en el ámbito educativo, lo que se entiende por educación, y la educación sobre todo para la reproducción del orden social y de la fuerza de trabajo, la reproducción de las ideologías dominantes, pasadas y presentes,
En el espacio educativo, por ejemplo, se reproduce el machismo. El machismo es una ideología milenaria de hace miles de años y seguimos reproduciendo eso en el espacio educativo. Pero también la ideología individualista, la ideología mercantil propia de estos tiempos. Entonces la educación se vuelve, se coloca al servicio del orden y del control social, se coloca también en función de la obediencia y el miedo, del deber ser y de la moral y de la adaptación. La educación, el ejercicio del poder dominante en una educación vuelve adaptativa a las personas, y que se adapten al orden social, que se adapten a las circunstancias, como que si esto fuera una cuestión natural. Y también en el aula, cuando el poder dominante se impone en el aula, hay procesos de conquista, de manipulación, de división y de invasión, como nos señala Paulo Freire, ¿sí? Imponiéndole pues las concepciones de intereses de los sectores dominantes. Cuando esto ocurre, nuestra potencia disminuye, nuestra capacidad de pensar de manera autónoma, libre, democrática disminuye, nuestra capacidad de actuar de manera soberana y autónoma también se disminuye, porque estamos dependiendo de quien ejerce el poder. Pero hay esta otra forma también de relación entre la educación, la política, el poder y la potencia, que decimos es una perspectiva inmanente de carácter dialógico y crítico. Una relación es inmanente cuando los elementos que se relacionan son internos, son propios de la misma realidad y se componen sin jerarquías. En una relación inmanente no hay jerarquía, ¿sí? Ahora, esta relación inmanente, dialógica, la educación, como decíamos, no transforma la realidad, sino que educa a los sujetos, a las personas, a los docentes y también a los estudiantes como modos de existir para que ellos transformen la realidad de manera consciente. La educación se constituye en una comunidad de acción, una composición de poder y de potencia de pensar y actuar para la construcción de lo común. La educación inmanente nos lleva a potenciar lo común, lo comunitario, lo colectivo, el compartir, la solidaridad. ¿Sí? La educación también es intrínseca. Los sujetos se encuentran para dialogar, ¿no? De tal manera que potencien las capacidades de pensar, aprender, sentir y actuar. La educación está ligada a la efectividad, porque una educación es efectiva cuando se liga a la vida, no a los intereses del Estado o de los grupos dominantes. Pero además, esta educación es afectiva. La afectividad es importante en los procesos educativos. La educación también es un espacio de liberación del deseo, es un espacio ético, de una ética de las capacidades, un ejercicio de democracia directa y radical, y también de una inserción crítica en la realidad social. La educación, desde el punto de vista de la inmanencia, no es, digamos así, no es adaptativa, sino nos inserta de manera crítica en el entorno social para poder transformarlo. Desde aquí también se puede favorecer el desarrollo y la aplicación de tecnologías y tecnologías educativas también en los procesos educativos, pero que potencien nuestras capacidades, no que nos subordinen. Contribuye a los procesos de liberación y transformación social en la medida que nos ayuda a comprender la realidad, nos potencia en las relaciones dialógicas entre personas, pero también el diálogo con los saberes, con los conocimientos, con las técnicas y las tecnologías que están en el espacio educativo, que también portamos tanto estudiantes como docentes. Potencia las capacidades de descentramiento, o sea, de vivir sin dependencia. La potencia también la producción colectiva, no solamente individual, sino colectiva, y forma a los sujetos, a las personas para enfrentar los riesgos
que implica la existencia y que nos ayuden a transformar el mundo. ¿Sí? Y el campo educativo favorece, por lo tanto, el aprendizaje y las prácticas y, por lo tanto, genera las condiciones para la transformación del mundo cuando estos sujetos que se forman en un espacio educativo, ¿sí?, comparten, desarrollan conocimientos, técnicas y tecnologías, pero son ellos y ellas, docentes y estudiantes, que conscientemente deciden pensar la situación y transformar la situación. Muchas gracias, hasta ahí llegan mis reflexiones. Interesante aspectos educativos que nos ha dado esta mañana el doctor Edison Paredes. Bueno, yo creo que aquí he podido destacar 3 ideas. La educación es relacional porque cada aspecto está relacionado a la vida diaria y su desenvolvimiento en la sociedad. La educación liberadora no está enmarcado por el impartir, al contrario, se ha reemplazado por el compartir, lo que ha permitido que la educación transforme a la persona para que pueda mejorar dentro de su contexto. Y finalmente, la educación siempre estará relacionada entre política, poder y potencia. Estos 3 factores o pilares fundamentales siempre estarán marcando la educación desde, podríamos decir, desde la primaria, secundaria e incluso en la educación superior. Gracias, doctor, por su participación. Vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, doctor Milton Luna. Es doctor en Historia de la Educación, profesor investigador de la carrera de Ciencias Históricas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha ejercido el cargo de ministro de Educación, es docente invitado de posgrado de la Universidad Andina y de la Universidad Central, coordinador nacional de contrato social por la educación, cofacilitador de las mesas de diálogo, gobierno y movimientos sociales. Tiene publicaciones en Historia Económica, Historia Social, Historia de la Educación del Ecuador y América Latina y en Políticas Educativas. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchísimas gracias. Es altamente, yo diría, es altamente reconocido por mi persona y es un honor en realidad participar con ustedes en este evento, que es parte de un proceso mayor, que la experiencia pedagógica que ha levantado el padre Manuel en la provincia de Cotopaxi es definitivamente uno de los emblemas más educativos, más importantes que tiene el Ecuador en la actualidad y del cual efectivamente todos los ecuatorianos y ecuatorianas deberíamos aprender. Me parece extremadamente importante que haya venido esta experiencia a mostrarse acá a la ciudad. Por supuesto, no podía ser de otra manera que la Universidad Católica tenga su espacio para que esas experiencias de demostración que están realizando los chicos acá, chicos y chicas, los estudiantes que están realizando acá en el Coliseo de la Universidad Católica, exponiendo sus avances, sus conocimientos, demostrando que se puede crear en el país, que puede haber pensamiento crítico en el país, que se puede hacer tecnología en el país, que se pueden crear ambientes que, saliendo de la educación, van a impactar pasado mañana, por supuesto, en la vida de todos ustedes, en sus familias, en la vida de la comunidad, en la vida de la provincia, en la vida del país y sobre todo en sus propias vidas, en la vida de ellos, de ellas. Esto significa una sola cosa: la educación, dependiendo de cómo haya sido vista y procesada, es una experiencia liberadora. Puede ser una experiencia liberadora.
debe ser una experiencia liberadora, y aquí se está demostrando. Y ustedes con su presencia acá, de alguna manera están respaldando eso, y eso es muy bueno, efectivamente, para